y me siguen gustando. ¿Qué quieres? A mí sigue siendo una de las bandas que me gusta extraordinariamente. Los jóvenes están descubriendo a Rush. Docenas de gente de la generación Z comentando Bravila Strangiato, Tom Sawyer, Spirit of Radio, descubriendo a Rush. ¿Qué expectativa tiene con respecto al nuevo disco de Deep Purple? El que oí, que fue Jealous Boy es de John Lennon, ¿no? Oí el primer disco y me siguen gustando. ¿Qué quieres? A mí sigue siendo una de las bandas que me gusta extraordinariamente. Y hablando de música, y hablando del nuevo disco de Deep Purple, y además Ian Gillan sigue cantando muy bien. Obviamente no alcanza los tonos, las notas que alcanzaba cuando cantó Child in Time en 1970, pero son 56 años después. Y sin embargo sigue cantando maravillosamente y con una intencionalidad extraordinaria. Pero se ha producido un fenómeno que vale la pena mencionar algo, que alguien ha observado recientemente. Mira, Rush es una banda fetiche del rock progresivo. Nunca fue masiva como AC/DC o como Van Halen, pero siempre tuvo una gran cantidad de seguidores fieles y leales que siempre hemos encontrado en Rush, algo de lo mejor del rock. ¿Vale? Bueno. Rush tenía un gran guitarrista enormemente infravalorado, Alex Lifeson, un bajista, compositor musical, tecladista, armoniquero y músico con una voz peculiar, pero que le funciona perfectamente, que es Geddy Lee, y por uno de los 3 mejores bateristas de la historia, sin nadie te lo discute, el profesor Neil Peart. No Peart, Peart, se lo oí decir a él en una entrevista. Bueno, Neil hace 11 años la banda hace su último concierto, y en los siguientes años Neil Peart va sufriendo los estragos de un cáncer que acabó matándolo. A la muerte de Neil Peart, Rush pasa al museo. Los que somos seguidores de Rush, seguimos oyendo a Rush, porque a veces necesitas oír 2112, o necesitas oír Xanadu, o necesitas oír La Villa Strangiato, por favor, y si no, las más canciones como Roll the Bones, o Spirit of Radio, o Tom Sawyer. Bueno, pero un día están estos que siguen siendo amigos, Geddy Lee y Alex Lifeson, están con Paul McCartney, y los ve Paul McCartney que ya hacen sus cositas, y escriben libros, y hacen musiquita, y les dice: ustedes son gente que se presenta en escenarios, son ejecutantes, salgan al escenario. Dijeron: bueno, vale. Ya trajeron a alguien que era ayudante técnico de bajo de alguien, les dijo: hay una baterista que es brutal, que es Annika Niles, una alemana, bastante más joven que ellos, deben andar rondando los 40, Annika, y la llamaron, y resulta que Annika Niles encajó perfectamente con el grupo, y hace unas semanas hicieron por primera vez una presentación ante fans de Rush que estaban viendo cada golpe de batería que estaba haciendo Annika Niles, porque Annika Niles no está reproduciendo a Neil Peart, está reproduciendo lo esencial de los arreglos, pero está haciéndolo con su feel y con sus propias aportaciones. Ningún baterista es una máquina, ningún guitarrista toca el mismo solo de la misma exacta manera. Y en el gran solo de Tom Sawyer, ya lo contamos aquí, cuando el público le aplaudió enloquecido a Annika Niles, dijimos: bueno, ya, ella ha superado una de las pruebas más difíciles de la historia de la música, sentarte en el trono, así se llama el banquito en el que se sientan los bateristas, por cierto, sentarte en el trono de uno de los más grandes de la historia, fue Neil Peart. Pero desde que anunciaron que iban a fines del 2025, que iban a hacer la gira, y lo de Annika Niles, y desde que empezó la gira, 50 y tantos se llama la gira, 50 y tantos años de la banda, ha habido un fenómeno lo más peculiar. Los jóvenes están descubriendo a Rush. Y de pronto ves docenas, literalmente, yo sigo a los reactores, a la gente que hace reacciones,
docenas de gente de la generación Z comentando La vida está en yato, Tom Sawyer, Spirit of Radio, descubriendo a Rush. Han vuelto, pero no han vuelto como, a ver, Scorpions no los van a ver muchos jóvenes, los vamos a ver nosotros. A AC/DC los vamos a ver fundamentalmente nosotros. Es decir, gente con cierta edad que conoció a la banda en su mejor momento y quiso, como yo con Scorpions, oír algunas canciones cantadas en vivo. Pero no, lo que está yendo ahora a los conciertos de Rush es una mezcla como la mezcla brutal que tiene The Warning, ¿no? Donde hay desde cabecitas blancas hasta niños de 12 años, 9. Pero que lo haga Rush, que a mí me sigue pareciendo las mejores bandas de la historia, me da mucho gusto y lo quería comentar con ustedes.